Bienvenidos a un nuevo desafío bíblico. Hoy vamos con otra recopilación de 100. Sí, son 100 preguntas difíciles de la Biblia, pero yo sé que tú las puedes responder todas, toditas. ¡Comencemos! ¿A qué país fue llevado José luego de ser vendido por sus hermanos? A Ofir, B, a Galaad o C, a Egipto. La respuesta es, sí señores, C, a Egipto. Génesis 37, versículo 28. Pregunta número 2. ¿Cuál era el nombre de la esposa de José? A, Raquel, B, Samara o C, Asenat. La esposa de José se llamaba, sí señores, C, Asenat. Génesis 41:50 lo menciona. Pregunta número 3. ¿A quiénes fue vendido José por sus hermanos? A los ismaelitas, B, a los romanos o C, a los egipcios. Se fue vendido sí señores, a los ismaelitas. Génesis capítulo 37, versículo 28. Pregunta número 4. ¿En dónde ordenó José esconder su copa de plata? A, en la boca del costal del mayor, B, en la boca del costal del menor o C, ninguna de las anteriores. Y la respuesta es, sí señores, B, en la boca del costal del menor. Génesis capítulo 44, versículo 2. Pregunta número 5. ¿José era querido por su padre Jacob? A, sí porque lo tuvo en su vejez. B, no porque era chismoso. O C, no porque era desobediente. Y la respuesta es A, sí porque lo tuvo en su vejez. Recuerden la túnica de colores. Génesis 37, 3. Pregunta número 6. ¿Cuál de estos es un sueño de José? A, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. B, una estatua de distintos metales era derribada. O C, 4 jinetes traían plagas sobre la tierra. Y la respuesta es A, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Génesis 37, 9. Pregunta número 7. ¿Por cuántas piezas fue vendido José? A, por 30 piezas de plata, B, por 15 piezas de oro o C, por 20 piezas de plata. Sí señores, C, 20 piezas de plata. Génesis 37, 28 lo menciona. Pregunta número 8. Cuando José fue vendido como esclavo, ¿quién lo compró? A, Potifar, B, Fermín o C, Leandro. Y la respuesta es A, Potifar. Génesis capítulo 39, versículo 1. Pregunta número 9. ¿Qué hicieron sus hermanos con él por aborrecerlo? A, lo echaron a una cisterna y fingieron su muerte. B, quemaron su tienda. O C, le quitaron su herencia. Y la respuesta es, sí señores, A, lo echaron a una cisterna y fingieron su muerte. Génesis 37, 23 al 33. Pregunta número 10. ¿Quién intentó seducir a José? A, Dina, B, Jezabel o C, la esposa de Potifar. La respuesta es C, la esposa de Potifar, sí señores. Génesis 39 lo menciona, lo narra. Pregunta número 11. ¿Cómo se llamaban los hijos de José? A, Odón y Efraín, B, Tobías y Odón o C, Manasés y Efraín. Y los hijos de José se llamaban, sí señores, C, Manasés y Efraín. Génesis 48, 1. Vamos para la pregunta número 12. ¿Qué sueño interpretó José mientras estaba en la cárcel? A, el sueño de las 7 espigas, B, el sueño de manojos que se inclinaban ante él o C, el sueño del copero del rey. Y la respuesta es C, el sueño del copero del rey. Génesis 40 del 9 al 15. Vamos para la pregunta número 13. ¿Quién era la madre de José? A, se llamaba Lea, B, se llamaba Raquel o C, se llamaba Bila. Y la mamita de José se llamaba Raquel. Génesis 35, 24 lo muestra. Pregunta número 14. ¿Por qué razón José
fue encarcelado? A, porque la esposa de Potifar mintió contra él. B, porque mató a un egipcio. O C, porque robó en la casa de Potifar. Y la respuesta es, sí señores, A, porque la esposa de Potifar mintió contra él. Génesis 39 del 7 al 20. Pregunta número 15. ¿Qué sueño tuvo el faraón? A, 7 vacas flacas comían 7 vacas gordas. B, la tierra era inundada por un diluvio. O C, una serpiente engañaba a una mujer. Y el sueño del faraón fue, sí señores, A, 7 vacas flacas se comían a 7 vacas gordas. Génesis 41 del 1 al 7. Pregunta número 16. ¿Qué hermano de José intervino para que no lo mataran? A, Judá. B, Leví. O C, Rubén. Y la respuesta es, claro que sí. C, su hermano Rubén intervino. Génesis 37 del 21 al 22. Pregunta 17. ¿Cómo recompensó Faraón a José por interpretar el sueño? A, le dio toda su fortuna. B, lo puso como segundo al mando sobre Egipto. O C, le envió de vuelta con su familia. Y la recompensa fue B, lo puso como segundo al mando sobre Egipto. Génesis 41 del 37 al 43. Pregunta 18. ¿Qué significaba el sueño del faraón que José interpretó? A, 7 años de abundancia y luego 7 años de hambruna. B, vienen 14 años de abundancia para Egipto. O C, vienen 14 años de hambruna para Egipto. Y la respuesta es la A, 7 años de abundancia y luego 7 años de hambruna. Génesis 41 del 1 al 28. Pregunta 19. ¿Cómo se reencuentra José con sus hermanos? A, los ve un día mientras recorría Egipto. B, José vuelve a su casa para encontrarlos. O C, ellos van a comprar víveres a Egipto. Y la respuesta es, claro que sí, la C. Ellos van a comprar víveres a Egipto. Génesis 42 del 1 al 7. Y pilas que vamos en la pregunta 20. ¿Qué fue lo que José contó a sus hermanos que hizo que se enojaran con él? A, un sueño. B, una parábola. O C, un anhelo. Y la respuesta es la A. José les contó un sueño. Génesis 37 del 5 al 7. Pregunta número 21. ¿A qué conclusión llega José después de todo lo que tuvo que pasar? A, Dios lo envió a Egipto para preservar la vida de todos. B, Dios es malo por haberlo hecho sufrir. O C, no existe Dios. Y la respuesta es A, Dios lo envió a Egipto para preservar la vida de todos. Génesis 45, 5. Pregunta número 22. ¿Cómo dijo Jacob a José en su profecía? A, asno fuerte. B, cachorro de león. O C, rama fructífera. La respuesta es, sí señores, le llamó rama fructífera. Génesis 49, 22 lo menciona. Pregunta número 23. ¿A qué edad murió José? A los 110 años. B, a los 95 años. O C, a los 102 años. Y José murió a los 110 años. Lo menciona Génesis capítulo 50, versículo 26. Pregunta penúltima, 24. ¿Cuántos hermanos tenía José? A, tenía 12 hermanos. B, tenía 11 hermanos. O C, tenía 7 hermanos. Y la respuesta es, sí señores, José tenía 11 hermanos. Génesis 35, 22 al 26 los menciona. ¿Cuántas hermanas tenía José? A, tenía una hermana. B, tenía 3 hermanas. O C, José no tenía hermanas. La respuesta es, claro que sí, tenía una hermana, se llamaba Dina. Génesis 34:1. Eclesiastés comienza así: palabras del predicador, hijo de David, A, rey de Jerusalén. B, hijo de Betsabé. C, nieto de Isaí. O D, hijo de Jerusalén. Y la respuesta es, sí señores, A, rey de Jerusalén. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Pregunta número 2. ¿A qué le dio importancia el predicador autor de Eclesiastés? A gobernar. B, a escribir. C, a predicar. O D, a buscar sabiduría. Y la respuesta es, sí señores, D, a buscar sabiduría. Eclesiastés 1:13.
Pregunta 3. Complete la famosísima frase: vanidad de vanidades, ciencia de ciencias, lámpara a tu vida y sal de la tierra, todo es vanidad. A, B, C o D. Y la respuesta es, sí señores, D, todo es vanidad. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Pregunta número 4. Según el capítulo 2, ¿a qué se dedicó el autor de este libro? A la sabiduría, a buscar ciencia, a gozar de los bienes, a escudriñar las escrituras. A, B, C o D. Y se dedicó a, sí señores, C, a gozar de los bienes. Eclesiastés 2, versículo 1. Pregunta número 5. La obra que se hace debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu, deleite de la vida, gozo y felicidad, amor sin igual. A, B, C o D. Y la respuesta es, sí señores, A, aflicción de espíritu. Eclesiastés capítulo 2, versículo 17. Pregunta número 6. ¿Cuál es el tema principal del capítulo 3? Ante todo sabiduría, locuras de la vida, grandeza del amor o todo tiene su tiempo. Y la respuesta es, sí señores, todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3 nos lo enseña. Vamos por la pregunta número 7. ¿Qué es lo que tiene su tiempo y su hora debajo del sol? A, tiempo de nacer y de morir, tiempo de llorar y de reír, tiempo de guerra y de paz, todas las anteriores. A, B, C o D. Y la respuesta es, claro que sí, todas las anteriores, hay tiempo para todo según el Señor. Eclesiastés 3, versículos del 1 al 8. Pregunta número 8. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños, A, en el rostro, B, en un perezoso, C, llenos con trabajo o D, sin nada que hacer. Y la respuesta es C, llenos con trabajo. Eclesiastés capítulo 4, versículo 6 lo menciona. Vamos por la pregunta número 9. Mejores son dos que uno porque tienen A, mejor paga de su trabajo, B, más para comer, C, una casa bendecida o D, todas las anteriores. Y la respuesta es, sí señores, A, mejor paga de su trabajo. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Pregunta número 10. Mejor es que no prometas y no que prometas antes de tiempo y no cumplas apresuradamente o con juramento. A, B, C o D. Y la respuesta es la B, y no cumplas. Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. Pregunta número 11. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico nada lo sacia, le sobran las riquezas, le falta la paz, no le deja dormir la abundancia. Y la respuesta es la D, no le deja dormir la abundancia. Eclesiastés capítulo 5, versículo 12. Pregunta número 12. Todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso vivirá mejor, su deseo no se sacia, teme al Señor, guarda su corazón. Y la respuesta es, sí señores, B, su deseo no se sacia. Eclesiastés 6, versículo 7. Pregunta número 13. El hombre que lo tuvo todo pero su alma nunca se sació, mejor que él es un abortivo, su servidumbre, el pobre o un incrédulo. A, B, C o D. Y la respuesta es, sí señores, A, un abortivo. Eclesiastés 6, versículo 3. Creo que grandes enseñanzas están quedando a través de estos pasajes. Pregunta número 14. Mejor es oír la reprensión del sabio que la de un insensato, la verdad del necio, la falsa prudencia, la canción de los necios. Y la respuesta es, sí señores, de la canción de los necios. Eclesiastés capítulo 7, versículo 5. Pregunta número 15. Mejor es la buena fama que A, el buen ungüento, B, las palabras necias, C, la mala fama o D, el hombre necio. Y la respuesta es, sí señores, A, el buen ungüento. Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Pregunta 16. La sabiduría del hombre A, adorna su risa, B, ilumina su rostro, C, es como el buen vino
o D es corona de vida. Y la respuesta es, sí señores, la B, ilumina su rostro. Eclesiastés capítulo 8, versículo 1 lo menciona. Pregunta 17. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y A, la prudencia, B, el buen consejo, C, la palabra de Dios o D, la sabiduría. Y la respuesta es, sí señores, C, la palabra de Dios. Eclesiastés 8, versículo 2. Pregunta 18. Según el capítulo 9, ¿de qué está lleno el corazón de los hijos de los hombres? De bien y paz, de insensatez y mal, de amor y perdón, de rencor y maldad. A, B, C o D. Y la respuesta es, sí señores, de insensatez y mal. Eclesiastés 9, versículo 3. Pregunta 19. Completa. Goza la vida. A, porque es una sola. B, y vive con placer. C, con la mujer que amas. O D, hasta el fin de tus días. Y la respuesta es, sí señores, con la mujer que amas. Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. Ya vamos en la pregunta 20. Completa. Quien corta piedras, A, que las corte bien. B, hágalo con sabiduría. C, se hiere con ellas. O D, todas las anteriores. Y la respuesta es la C. Sí, señores, se hiere con ellas. Eclesiastés 10, versículo 9. Pregunta número 21. Completa. Los labios del necio, A, causan su propia ruina. B, son como hiel. C, hablan locuras. O D, destilan veneno. Y la respuesta es, sí señores, A, causan su propia ruina. Eclesiastés 10, versículo 12. Vamos para la pregunta 22. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde, A, recogerás tu fruto. B, no dejes reposar tu mano. C, segarás sin descanso. O D, podrás reposar. Y la respuesta es, sí señores, la B, no dejes reposar tu mano. Eclesiastés 11, versículo número 6. Vamos para la pregunta número 23. El joven puede alegrarse en su juventud, pero debe tener en cuenta que A, no todo le conviene. B, tiene padre y madre. C, el diablo está al acecho. O D, Dios juzgará todas las cosas. Y la respuesta es la D. Dios juzgará todas las cosas. Eclesiastés 11:9. Pregunta 24. Complete. Acuérdate de tu Creador. A, en los días de tu juventud. B, cuando estés en angustia. C, todos los días del año. O D, en el momento de la prueba. Y la respuesta es la A, sí señores, en los días de tu juventud. Eclesiastés 12, versículo número 1. Así termina Eclesiastés. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Todas las anteriores, A, B, C o D. Y la respuesta es, sé que la sabes, sí señores, todas las anteriores. Qué linda conclusión. Eclesiastés 12, versículo 13. El término para salmos en hebreo es A, Ketubim, B, Tehilim, C, Nebuim o D, Selah. Y la respuesta es, sí señores, B, Tehilim. Ese es el término en hebreo. Vamos para la segunda pregunta. ¿Qué significado tiene la palabra salmos? A, composición para alabar. B, alabanzas al rey. C, poema de amor. O D, plegaria. Y la respuesta es A, composición para alabar. Pregunta número 3. ¿Cuántos salmos componen este libro? A, 117. B, 119. C, 150. O D, 130. Y la respuesta es, sí señores, C, 150 hermosos salmos. Pregunta número 4. Según el Salmo 1, quien guarde y medite la ley de Dios, A, recibirá la corona de vida. B, será llamado hijo de Dios. C, tendrá largura de días. O D, será como árbol junto a las aguas.
Y la respuesta es, sí señores, D será como árbol junto a las aguas. Salmos 1 del 1 al 3. Pregunta número 5. El Salmo 3 es una oración de David cuando huía de A. Absalón su hijo, B. El rey Saúl, C. Jonatán o D. Los filisteos. Y la respuesta es A. Cuando huía de su hijo Absalón. Salmos 3. Vamos para la pregunta número 6. ¿Quién habitará en el tabernáculo de Dios y morará en su santo monte? A. El sumo sacerdote. B. Los que ofrendan lo mejor. C. Los servidores del templo. O D. El que anda en integridad. Y la respuesta no podría ser otra. D. El que anda en integridad. Salmos 15 del 1 al 2. Pregunta número 7. Aunque el carácter de los salmos es la alabanza, también contienen A. Consejos para la vida. B. Plegarias. C. Acción de gracias o D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Consejos, plegarias y acción de gracias. Vamos para la pregunta número 8. Complete. Dios es nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro castillo y nuestro A. Mejor amigo. B. Ayudador. C. Libertador. O D. Confidente. Y la respuesta es C. El Señor también es nuestro libertador. Salmos 18, versículo 1. Pregunta número 9. ¿Cuál salmo es el que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará? A. El Salmo 23. B. El Salmo 27. C. El Salmo 91 o D. El Salmo 1. Y esto lo dice el reconocidísimo Salmo número 23. ¿Quién no lo ha orado? ¿A quién no le ha ayudado este poderoso salmo? Pregunta número 10. Complete. De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y A. Todos los planetas. B. Los que en él habitan. C. Los ríos y los mares. O D. Los israelitas. Y la respuesta es sí señores, B. Y los que en él habitan. Salmos 24, versículo 1. Pregunta número 11. ¿Cuántos salmos fueron escritos por David? A. 150, B. 120, C. 73 o D. 91. Y la respuesta es C. 73. Hay 73 títulos que dicen que son salmos de David. Pregunta número 12. Complete. El Señor es mi luz y mi salvación. A. Que Dios te bendiga. B. ¿De quién temeré? C. Es el Todopoderoso o D. ¿Quién contra mí? Y la respuesta es sí señores, B. ¿De quién temeré? Salmos 27, 1. Pregunta número 13. Complete. El Señor es la fortaleza de mi vida. A. ¿De quién he de atemorizarme? B. Siempre me sostiene. C. Camino confiado. O D. Y es mi paz eterna. Y la respuesta es la A. ¿De quién he de atemorizarme? Salmos 27, versículo 1. Poderoso salmo. Pregunta número 14. Complete. Aunque un ejército acampe contra mí, A. Estaré confiado. B. No me asustaré. C. Caminaré triunfante. O D. No temerá mi corazón. Y la respuesta es la D. No temerá mi corazón. Salmos 27, versículo 3. Pregunta número 15. Complete. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, A. Con todo el Señor me recogerá. B. No me preocuparé. C. Dios me sustentará. D. Yo me las arreglaré. Y la respuesta es claro que sí, con todo el Señor me recogerá. Salmos 27, versículo 10. Pregunta 16. ¿Cuál de estas personas no escribió alguno de los salmos? A. Asaf. B. Merdoc. C. Salomón. O D. Etán. Merdoc. Él no escribió ninguno de los salmos, por lo menos la Biblia no menciona su nombre. Pregunta 17. ¿A quién se refiere esto? Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. A. Jesús. B. A Judas. C. A Pablo. O D. A María. Sí, señores, se refiere nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesús. Salmos 34, 20. Pregunta número 18. Complete. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá a casarte. B. Las peticiones de tu corazón. C. Todos tus sueños. O D. Ser exitoso.
Y la respuesta es B, las peticiones de tu corazón, Salmos 37, 4. Pregunta 19, complete, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. A, y te responderá. B, y no escuchará. C, y Él hará. D, y debes soportar. Y la respuesta es, sí señores, C, y Él hará. ¿Cuántos dicen amén al Salmo 37, 5? Pregunta número 20. Después del Salmo 23, ¿cuál es el segundo salmo más reconocido? A, el Salmo 27. B, el Salmo 1. C, el Salmo 91. O D, el Salmo 150. Y la respuesta es, sí señores, C, el Salmo 91. Creo que todos en algún momento tuvimos un afichito o algo en casa con ese salmo poderoso. Pregunta 21, complete. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo A, una casa celestial. B, el resguardo de Dios. C, la sombra del Omnipotente. O D, todas las anteriores. Y la respuesta es, claro que sí, la sombra del Omnipotente. Salmos 91, versículo 1. Pregunta 22, complete. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. A, y 2.000 al frente. B, mas a ti no llegará. C, pero tú no caerás. O D, porque son perversos. Y la respuesta es la B, mas a ti no llegará. Salmos 91, 7. Definitivamente es un precioso y poderoso salmo. Pregunta número 23. ¿Cuál es el salmo más largo que existe en la Biblia? Vamos a ver. A, el 78. B, el 45. C, el 142. O D, el 119. A, B, C o D. Y la respuesta es, sí señores, el Salmo 119 con 176 versículos. Pregunta número 24. ¿Cuál es el salmo ahora más corto de la Biblia? A, el 117. B, el 75. C, el 101. O D, el 8. Y la respuesta es, sí señores, A, el Salmo 117 con tan solo 2 versículos. Dios guarda tu salida y tu entrada. A, tu acostar y tu levantar. B, y donde quiera que vayas. C, hasta el fin del mundo. O D, desde ahora y para siempre. Sí señores, la D, desde ahora y para siempre. Salmo 121, versículo 8. ¿Cuántos capítulos tiene este libro? A, 30 capítulos. B, 31 capítulos. C, 29 capítulos. O D, 28 capítulos. Y la respuesta es, sí señores, 31 capítulos tiene el libro de los Proverbios. Vamos por la segunda pregunta. ¿Quién escribió el capítulo número 1? A, Salomón. B, David. C, Ezequías. O D, Asaf. Y la respuesta es, sí señores, A, Salomón. Proverbios 1:1. Pregunta número 3. En el capítulo 12 nos aconseja buscar inteligencia, sabiduría y A, fortaleza. B, riqueza. C, prudencia. O D, salud. Y la respuesta es, claro que sí, C, prudencia. Proverbios 2 del 2 al 3. Pregunta número 4. Complete. El principio de la sabiduría es A, el temor de Dios. B, leer muchos libros. C, estudiar ciencia. O D, escudriñar las escrituras. Y la respuesta es A, el temor de Dios. Proverbios 1:7. Pregunta número 5. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque tendrás largura de días, años de vida y paz, grandes bendiciones, salud por siempre o amor sin igual. A, B, C o D. Y la respuesta es, claro que sí, la A, largura de días, años de vida y paz. Proverbios 3 del 1 al 2. Pregunta número 6. Las palabras de un padre a su hijo son A, molestas. B, autoritarias. C, amor y paz. O D, vida y medicina. Y la respuesta es, claro que sí, la D, vida y medicina. Proverbios 4 del 20 al 22. Pregunta número 7. Según el proverbista, ¿qué debemos adquirir por encima de todo? A, perlas de gran valor. B, palabra de vida.
C, integridad o D, sabiduría. Y la respuesta es de sabiduría. Proverbios 4, versículo 7. Vamos por la pregunta número 8. ¿Qué es lo que debemos guardar sobre toda cosa guardada? A, nuestros tesoros. B, nuestro cuerpo. C, nuestro corazón. O D, nuestra pareja. Y la respuesta es, sí señores, C, nuestro corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Pregunta número 9. Sea bendito tu manantial y... A, alégrate con la mujer de tu juventud. B, bendita tu casa. C, regocíjate cada día. O D, bendito tu caminar. Claro que sí, la A, alégrate con la mujer de tu juventud. Proverbios 5, 18, ¿cuántos dicen amén? Pregunta número 10, si empeñas tu palabra a un extranjero, A, ahora le quedas debiendo. B, te has enlazado con tus palabras. C, no demores en cumplir. O D, has ganado un amigo. Y la respuesta es, sí señores, B, te has enlazado con tus propias palabras. Proverbios 6, del 1 al 2. Pregunta número 11. El capítulo 7 aconseja a los jóvenes cuidarse de las mujeres. A, astutas. B, alborotadoras. C, rencillosas. O D, todas las anteriores. Y la respuesta es la B, y apártate del mal. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Pregunta número 13. El capítulo 9 trata sobre la sabiduría y... A, la mujer insensata. B, la inteligencia. C, el camino imperfecto. O D, la paz eterna. Y la respuesta es la A, la mujer insensata. Proverbios capítulo 9. Vamos por la pregunta número 14. En los labios del prudente, A, está la sensatez. B, está la verdad. C, brota la prudencia. O D, se halla sabiduría. Y la respuesta correcta es, sí señores, la D, se halla sabiduría. Proverbios 16, versículo 13. Pregunta número 15. ¿De quién debe aprender la persona perezosa? A, de la hormiga. B, de la palabra. C, del trabajador. O D, del hombre sabio. Y la respuesta correcta es la A, de la hormiga. Proverbios 6, del 6 al 8. Pregunta número 16. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas A, el buen consejo lo alegra. B, la buena palabra lo alegra. C, la buena compañía lo alegra. O D, todas las anteriores. Y la respuesta es... sí señores, B, la buena palabra lo alegra. Proverbios 12, versículo 25. Pregunta 17. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera. A, hace subir el furor. B, calienta los ánimos. C, genera rencillas. O D, calma las cosas. Y la respuesta es la A, hace subir el furor. Proverbios 15, versículo 1. Pregunta 18. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado y bien sazonado, donde hay odio y vino fresco, en casa de ricos. A, B, C o D. B, donde hay odio. Proverbios 15, 17. Pregunta 19. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. A, por eso triunfará. B, y llegará a la meta. C, pero Dios pesa los corazones. D, y al fin es camino de muerte. Y la respuesta es, sí señores, C, pero Dios pesa los corazones. Proverbios 21, versículo 2. Vamos por la pregunta 20. El caballo se alista para el día de la batalla, mas... A, el jinete es quien da la pelea. B, Dios da las fuerzas. C, Dios es quien da la victoria. D, primero se debe orar. Sí señores, Dios es quien da la victoria. Proverbios 21, versículo 31. Vamos por la pregunta 21. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido... A, avergonzará a su madre. B, entristecerá a su padre. C, acarreará dolor. O D, vivirá feliz. Y la respuesta es, sí señores, A, avergonzará a su madre. Proverbios 29, versículo 15.
Pregunta número 22. Responde al necio como merece su necedad para que no se estime A, mejor de todos. B, sabio en su propia opinión. C, como el más inteligente. O D, el más prudente. Y la respuesta es, sí señores, la B, sabio en su propia opinión. Proverbios 26, versículo 5. Vamos para la pregunta número 23. Como perro que vuelve a su vómito, así es. A, la mujer imprudente. B, el hombre insensato. C, quien ama a Dios. O D, el necio que repite su necedad. Y la respuesta es, claro que sí, la D, el necio que repite su necedad. Proverbios capítulo 26, versículo 11. Pregunta 24, complete: el que cava foso, A, caerá en él. B, le irá bien. C, hallará el tesoro. O D, perseverará. Y la respuesta es, sí señores, A, caerá en él. Proverbios 26, 27 lo menciona. Y apresurémonos, corramos porque vamos por la última pregunta. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente. A, el oro y la plata. B, la de las piedras preciosas. C, la perla de gran precio. O D, ninguna de las anteriores. Sí, señores, la B, la de las piedras preciosas, Proverbios 31:10. Y un aplauso como siempre para todos ustedes. Suscríbanse, activen la campanita para que no se vayan a perder el en vivo. Compartan esta información y aquí les dejo el horario en sus países.